Los españoles van a llamar eso el pecado del consenso. Cuando los legisladores no se poner de acuerdo, ponen una palabra necesariamente ambigua, ¿entienden? O vaga. Ambigua, que tiene varios significados, o vaga, que tiene una zona de incerteza y una zona de certeza. Y en definitiva derivás a los jueces una disputa. Esto es en las condiciones de su vigencia. La razón es la pelea de barra por introducir las reservas. Y nosotros que decíamos que no estábamos ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero que esto era objeto del derecho penal argentino y que no lo íbamos a introducir por izquierda, digo, por el patio trasero en la convención, porque no teníamos mandato. Esa fue la primera vez que yo veo un programa de televisión, que fue Mariano Grondona. Tenía 37 años. Miren la hora, 58 estoy por cumplir. Y en 2 años paso a la eternidad, es decir, a la tercera edad. Tienen jerarquía constitucional, eso queda como quedó igual. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios. Es decir, que le damos el deber a los jueces de no crear un conflicto, sino de adecuarlo, de entenderlo complementarios. Ahí hay una pauta de interpretación obligatoria de los constituyentes a los jueces, que la quisimos poner para que los jueces no digan, bueno, este artículo está en contra de tal, sino para que lo interpreten de manera complementaria. Esa fue una orden de interpretación a los jueces, lo pusimos a propósito, ese fui yo, porque había estado muchos años en la justicia, y ahí viene el problema. El problema era cómo se denunciaba, porque lo que podía hacer el Ejecutivo era bajar los tratados, y con lo cual desaparecían de la Constitución. Entonces, a diferencia del resto de los tratados, estos tratados de derechos humanos pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo previa aprobación de los 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso. O sea, casi no pueden ser tocados, porque es una reforma constitucional. Es más que lo que dice el 30 de la Constitución. 2/3 partes pusimos de los miembros totales. Y después, nosotros nos quedó la pica tenés que traducir en términos jurídicos después. Nosotros nos quedamos con mucha bronca porque no habíamos podido introducir todos los tratados internacionales. Y entonces hicimos una cláusula para incorporarlos en el futuro. Es una cláusula de reforma de la Constitución sin participación directa de la soberanía popular. Porque en realidad se incorporan normas a la Constitución sin tener que llamar a convención constituyente. ¿Qué es esta parte? Que es ¿tú lo das dentro de reforma de la Constitución? Sí, lo damos, pero consideramos que hay Sí. representación porque está la representación de diputados y senadores. Sí, pero no hay representación en términos... Es un mecanismo de constitución flexible y no rígida. Como enmienda. Yo sabía cómo... Sí, es una enmienda. Lo puse a propósito. Es el único mecanismo de enmienda, reforma flexible. Acá el Congreso tiene ejercicio de poder constituyente para incorporar otros tratados. ¿Qué dice? Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, que si algún tratado no está acá, se puede incorporar. De hecho, mi primera ley como legisladora fue incorporar con nivel constitucional la jerarquía constitucional del Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas. Ley no sé cuánto. La presenté el 24 de marzo, conseguimos 186 votos, muchos no se dieron cuenta de lo que votaban, pero salió. 1997 salió, 1996.
Para mí es marzo del 96. Ah, salió del Senado en 1997. Pero de diputado salió en el homenaje al 24 de marzo del 96. Fue mi primera ley. A 3 meses de asumir. Pero ahí, para que pierden, no sé por qué me quería a mí. Y me decía, no hay número, hasta que logramos 186, se vota el proyecto por unanimidad, yo no hablé. Porque si muchos sabían lo que poníamos, no votaban. Entonces entró y salió. Las mejores cosas, ahora les voy a decir cómo se votó. Para que salga esta norma, tuve que decirle al doctor Alfonsín que renunciaba a la convención y me volvía al Chaco. Porque el lobby de los medios era tan grande que la mitad del bloque del PJ o más y la mitad del bloque o mucho más del bloque radical no querían votar porque querían salir en los diarios. Yo por primera vez supe lo que era ser castigada por las editoriales de los diarios de los domingos. Y salía Juan Picafiero y Elisa Carrió y Juan, pero a mí no me importaba porque yo no entendía nada de lo que era el mundo político, etc. Una tarde, antes de la redactora, antes de firmar esto, el bloque radical decide que no va a aprobar. Y le hacen un planteo a Alfonsín. Alfonsín me llama a una mesa como esta, que estaba en la universidad. Yo le doy las razones, le digo que no puedo creer que el radicalismo, él está de acuerdo conmigo, que el radicalismo que había aprobado la Convención Americana, ahora por presión de los medios no quiera darle jerarquía constitucional. Básicamente el que se oponía era Berongaray de La Pampa y otros más, pero Berongaray me acuerdo la cara. Estaba Marcelo Stubril, que yo no sé si era convencional o secretario, y me decían que la cosa había llegado a mayores, y yo era chiquitita y no sabía nada de política, pero era profesora de ciencia política, y les dije, mire doctor, si esta cláusula no sale, yo renuncio a la convención y me vuelvo a mi casa. Porque si ya no voté el Pacto de Olivos, y ahora sus propios convencionales no quieren votar lo que ustedes mismos tuvieron el triunfo en la democracia de acordar y de firmar este tratado que fue tan importante para la Argentina, yo me voy. En ese momento Alfonsín dijo, se vota lo que dice la convencional Carrión. Y lo designó a Marcelo Stubril como comisario, para que le ordene a los restantes miembros radicales de la comisión redactora que voten esto. Finalmente salió, fue un parto, salió de la comisión redactora. Y ese día Menem ordenó que se cierre la convención, por presión de Adeba, y dijo que era un mamarracho. Y esa noche, yo tengo que agradecer a alguien que a ustedes les parecerá la persona más corrupta del país y a mí también, pero gracias a alguien yo tengo que reconocerlo. Casi se trompean sectores de ¿cómo se llamaba ese señor de las Malvinas? Aldo Rico, un señor Monti, un convencional Monti. Fue una pelea terrible, me decían de todo, nos decían de todo. Alfonsín casi se lleva las manos, pero yo creo que estaban haciendo todo ese lío para que no salga. A tal punto que acortamos, por eso yo no hablo en la convención, hay una inserción, porque tuvimos que cortar el debate. Y Pierri, de nuevo Pierri, dijo, a votación, se votó, y gracias a eso pudimos evitar la orden de Olivos de que se bajara, que se cerrara la convención para que no se tratara este artículo.
Esto costó. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Cuál era el objetivo? Que los jueces y que ustedes tengan no solo las herramientas jurídicas de los viejos derechos y muy importantes establecidos en la Constitución, sino que ustedes tengan a mano como abogados, como ciudadanos, como jueces, todos los derechos consagrados a nivel internacional. Y que ningún juez se olvide que la Constitución también incluye los derechos de los tratados, porque hasta ese momento a ningún juez se le ocurría aplicar una norma de un tratado internacional en materia de derechos del niño, de discriminación de la mujer. Y el objetivo fue logrado, porque hoy se enseñan todas las facultades de Derecho, porque hoy la aplican todos los jueces, porque la aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y porque el espectro de derechos se ha ampliado de una manera enorme. Con eso, para mí, el parto, porque además yo no sabía el parto que sufrimos, se los pueden contar otros, pero fue la norma más difícil. La otra es de Marcela Rodríguez, asesora mía y de Alfonsín. Inciso, ¿dónde estamos? 23. Esta, pues pusimos a escribir, le digo, bueno, ya que estamos ya en los tratados, esto ya era la redactora, Esta no tiene dictamen de comisión. Legislar y promover medidas de acción positiva, discriminación inversa, que ustedes lo estudian con Rawls, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Es decir, la discriminación inversa. Los cupos para las personas más pobres, los cupos para las personas con diferencias por raza, origen social, por ser mujer, etc. Algo que los americanos llaman las acciones positivas o discriminación inversa, que hace 20 años era una innovación. Y estuvo ahí, y pasó. Y acá, esto sí, acá yo no estuve, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Pero en el año 96 presenté el proyecto de ingreso universal a la niñez para todos los niños de la Argentina, con lo cual dábamos parcialmente cumplimiento a esto. El gobierno tardó, si ustedes se dan cuenta, 96 en instrumentarlo parcialmente, porque ese ingreso es para todos los niños, ricos y pobres, por el hecho de ser niños y de ser ciudadanos. Más de 16 años de lucha nos costó el ingreso universal, que hoy parece ser de este gobierno, pero que en realidad fue una lucha por todo el mundo, por Brasil, con un senador brasilero lo hicimos, y se está imponiendo en la mayoría de los países del mundo. Y el tercero, que es el 24, ese sí, debería contar este chisme porque es divino. Lo estábamos redactando, porque nosotros vieron que la convocatoria era por tratados y por tratados de integración. En ese momento se discutía el NAFTA, la integración a los Estados Unidos, y se discutía también los alcances del Mercosur. Y ahí ya nadie sabía nada, así que lo redacté yo. Y estábamos con Armando Abruza, que era el asesor de Alfonsín, ahora asociación de la Argentina. Fue diputado nuestro. Ahí nos hicimos amigos porque comíamos tortillas. Yo vine como con 15 kilos más. Mi asesora también. Era muy divertido eso. Estábamos en la universidad. Que es aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción. El problema es que podía haber otros tribunales por encima de los tribunales argentinos, otra legislación por encima de la legislación argentina, sobre todo en el marco del Mercosur, la transnacionalidad, la supranacionalidad, perdón, a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. Oh, qué difícil que escribía yo. ¿Saben que yo ya no sé nada de esto?
y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. ¿Está? Ahí atamos el control de que todas las normas que nosotros de integración que dictemos tenía que ser con orden democrático y respeto de los derechos humanos para que no haya acuerdos con dictaduras. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, pero no a la Constitución. ¿Está? Nosotros no adoptamos la doctrina monista ni la del Tratado de Viena, que dice que tienen jerarquías. Dijimos que son superiores a la ley, o sea que están por encima del Código Civil, del Código de Comercio, de lo que sea, las partes, pero no a la Constitución. Adoptamos el dualismo. Y el problema fue acá. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica, que es Mercosur, o con Alianza del Pacífico ahora, requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Una mayoría importante porque es legislación supranacional, pero es mayoría absoluta. El problema era el NAFTA, el problema eran los acuerdos con Estados Unidos, el problema eran los acuerdos con la Unión Europea. Y entonces pusimos, en el caso de los tratados con otros estados, miren, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado. O sea, que hay doble lectura. La primera lectura es declarar la conveniencia. Después tiene que haber un debate en el seno de la sociedad y después solo será aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. Es la primera vez que en la Constitución Nacional tiene doble vuelta, por ejemplo, Río Negro, corregime yo si por ahí digo Macari, es la única vez que esta Constitución incorpora la doble vuelta, es decir, que el Congreso tiene que declarar la conveniencia primero, con una mayoría más fácil, de firmar el tratado, 120 días de debate público y después recién la aprobación con mayoría absoluta ya de la totalidad de los miembros. Claro, era la primera vez que iba a hacerse un procedimiento como este, como el que hicimos de constitución flexible. Acá metimos un procedimiento de reforma que no estaba y acá incorporábamos la doble vuelta que no estaba en la Constitución Nacional. Yo me acuerdo, porque era una mesita, nos dieron un aula, esta facultad está divina, bueno, ustedes no saben la facultad que yo daba clase, que estudiaba, se caía toda, adoren hasta decana porque la tiene limpia, esto era una mugre. Eso de ser que los hombres eran los decanos, bueno. Pero estábamos en toda la convención se hizo en la Facultad de Derecho, cerca del Patio de los Naranjos, ahí al fondo. Estábamos los periféricos provinciales y marginales, como decía yo, que éramos los de tratados internacionales. Y este mamarracho fue nombrada la norma jurídica constitucional más importante del mundo en materia de derechos humanos. Por todos los ciclos, por todos los juristas, por todas las convenciones y reuniones de juristas internacionales. Por eso hay que estar loco, porque las cosas salen mucho mejor. Porque los ignorantes te dicen loco cuando no saben nada. Y los perversos también. Así que si ustedes son locos, no se preocupen, que uno está más cuerdo que ellos. Pero ahí también, acá también me decían, vayan con la cátedra de la Carrió, es loca, es brillante, pero está loca. 26 años, imagínate, ahora no me va a decir eso Aníbal Fernando. Bueno, entonces, esta doble vuelta, entonces le digo, che, no estaremos metiendo la pasta nosotros, porque esto era ya solos. Lo que le interesaba a algunos en esta primera parte. Digo, vamos a llamarnos a Germán. ¿Saben quién es Germán? Germán Villarcamón. A nosotros, a Marta y a mí individualmente de los 22 años, me conoce.
me tocó conocer, que es una buena anécdota, a todos los que yo creí que estaban muertos cuando estudiaba. Yo me fui al primer congreso a Santa Fe, tenía 22 años, con Aquino. 22 años. No, eso fue después, ya tenía como 23. Yo me fui a los 22 a un congreso de Derecho Constitucional. Y empecé a decir barbaridades de la Corte. Resulta que la Corte estaba ahí, estaba Pedro Frío. ¡Qué valiente!, me decía un tipo que estaba al lado, que era Germán Vidal Campo, que yo también pensé que estaba muerto. Pero yo en ese momento pensaba que todos los que escribían libros, no sé si a ustedes les pasa, están muertos. Bueno, entonces yo me encontré con todos los muertos vivos, estaban todos. Quiroga, Laviejo, así que, y el más bueno de todos era Germán Vidal Campos. No solo por la claridad que tenía, por lo que explicaba, Quiroga Laviejo es bueno, es más denso en algunas partes, pero era tan buena persona que ustedes no se imaginan. Era un maestro de verdad, de una sencillez, era divino. Bueno, pero los chicos son pendejos, ¿no ven que tienen cara de 18 años, 20? Hoy, este año se cumplieron 10 años de su fallecimiento, hace poquito, el 3. Entonces vamos a llamarlo a Germán a ver si no termina diciendo una boludez. Esto puede poner boludez por ahí. Entonces lo llamamos con Armando Abruzza, le leo la cláusula y me dice, es divina, querida. Y ahí quedó la cláusula. Esta cláusula fue redactada a la doble vuelta, le digo, no estamos haciendo... No. Y entonces ahí también le leímos lo otro, le dije, eso igual lo vamos a hacer. Porque yo quería una constitución más flexible por vía de enmiendas. También por vía de enmiendas se puso la jerarquía constitucional de la imprescriptibilidad de los delitos, del tratado sobre delitos de lesa humanidad que fue posterior. Así que nuestro objetivo en todo... y el otro artículo que sí me tocó ya en la redactora fue el 43. Bueno, había ahí montones, la cláusula, por eso lo hicimos 2 también. Yo no voy a hablar hoy, no tengo ganas pues yo no me olvidé. El 40, resulta que ustedes cuando estudian Derecho Constitucional van a ver que ninguna norma dice que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley. Esto es una jurisprudencia, creo que era el caso Municipalidad de Buenos Aires contra Viuda del Ortondo y Soco. Bueno, pero era jurisprudencial igual que en los Estados Unidos. En la norma del amparo yo hice 2 cosas. Yo incluí lo que se llama en los mandamientos, artículo 43. Fíjense para los que sean abogados que cuando rindan y digan, si no dijo la doctora Carrillo que escribió ahí. Y me van a decir, no dijo, porque está loca. Pero miren, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares, no importa, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías, miren ahí, reconocidos en esta Constitución, en un tratado o en una ley. Es decir, que el amparo hoy en la Constitución Argentina, de acuerdo al 43, es el que garantiza la vía autosatisfactiva. ¿Entendieron? Porque es un amparo por derechos no solo que están en la Constitución, por derechos no solo de tratados que están en la Constitución, sino por derechos que están en otros tratados y por derechos que están en leyes. Eso se llama mandamiento de ejecución, los injections, que vienen de los Estados Unidos, de ahí a la Constitución entrerriana por Carlocho Sánchez Viamonte
y de ahí a la Constitución de Santa Fe. ¿Me podés corregir? Pero creo que estoy bien. Muy bien, estoy dando examen. ¿Puedo aprobar, chicos, en la Cátedra B de Derecho Constitucional? Quiero decir que cualquier tratado, no es una referencia al inciso 22. No, eso ya lo digo, es todo tratado, ¿se entendieron? No solo eso de derechos humanos, cualquier otro tratado y la ley. Por eso lo que se llaman en procesar medidas autosatisfactivas, devuelva ya, está fundado en el amparo del 43. Yo lo puse a propósito y nadie se dio cuenta porque ya eran los últimos días. Es divino eso de que nadie se dé cuenta, porque si no te empiezo todo a discutir. Tratado o una ley. Esto es lo más importante de esta parte, porque el otro amparo está reconocido en Silicon y cercenado por la 16.986. Pero esto amplía de una manera impresionante. Yo me tengo que sentar a hacer esta ley. Bueno, ahora cuando termine los 2 libros. Bueno, en el caso, escuchen, no estaba claro lo que primero decía la ley 16.986 en el artículo 2º inciso de... ¿sí? Es que el juez no podía declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se fundara el acto lesivo, que no procedía. Yo puse exactamente lo contrario. Dice, en el caso, en el juicio, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. ¿Qué quiero decir? Que vos podés tener una ley que te ordena hacer una cosa que viola un derecho tuyo. Y como el juez no puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, dice, vaya a otro juicio. Nosotros pusimos 2 cosas. Que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, primera vez que en la Constitución Nacional, desde el 53 está expreso la facultad del Poder Judicial de declarar inconstitucional una ley, con una trampita adicional, que no puse a pedido de parte. No, es decir, que es de oficio. Acá está el fundamento de la declaración de inconstitucionalidad, de oficio de inconstitucionalidad por los jueces. Porque si la Constitución hubiera querido, si el constituyente hubiera querido que sea pedido de parte, lo tendría que haber puesto. Pero si dice el juez podrá, ¿qué quiero decir? Puede. ¿Qué quiero decir? Debe. No dice a pedido de parte. Declarar la inconstitucionalidad. Si puede en el amparo declarar y no se exige a pedido de parte, también lo puede hacer. ¿Esas flores me están por regalar? No. También lo puede hacer en cualquier juicio. En consecuencia, en ese 43 también hay doctrinas que enseñábamos en la cátedra. La posibilidad de los jueces, antes solo era pedido de parte, hasta juzgado de instrucción número 5 creo que es, y ahí se puso directamente de oficio, es decir que cualquier juez puede declarar. Yo creo que ya ni siquiera hay que hacer reserva a la cuestión federal. La segunda es que el amparo sirve, todo procedimiento abreviado, amparo, autosatisfactiva, frente a otros particulares, sirve también para garantizar derechos previstos en las leyes. Y eso surge de este artículo. Yo no redacté el artículo, yo puse esas 2 cosas, tratado o ley, y puse al final en el caso, y pasó, quedó lindo. Creo que con eso y con los tratados de derechos humanos, yo estoy contenta por lo que pasó. Y voté en contra, obviamente me abstuve en el núcleo de conciencias básicas, por 3 razones. Voté en contra, le dije, me abstengo porque hay artículos que estoy de acuerdo y otros que no estoy de acuerdo. Pero voté en contra porque no creo en la reelección. Si él fuera presidente, sería solo por 4 años. Se autorizaría una reforma para que sea un presidente por 6 años sin reelección. Yo no creo en la reelección porque la reelección lleva a la corrupción. Voté en contra por las facultades delegadas
porque decía que por vía de las facultades delegadas el Congreso iba a terminar delegando toda la función legislativa en el Poder Ejecutivo. Ahí eso sí están los discursos de la Convención, y por los decretos de necesidad y urgencia. Y no me equivoco. La verdad es que la legislación delegada a partir del 94 fue escandalosa. La cláusula transitoria octava no se cumplió nunca. Quedaron ratificadas todas las normas y se produjo. Esa constitución del 94 podía servir para limitar el poder o para llevar a un hiperpresidencialismo. Alfonsín decía que había que interpretarla para que llegue a la limitación del poder. Y yo le decía a Raúl, esto lleva al hiperpresidencialismo, sino a la dictadura. Y yo creo que llevó a la dictadura constitucional. Es decir, a la posibilidad de que todo el poder del legislativo, en violación al artículo 29 de la Constitución, sea trasladado como escribanía al Poder Ejecutivo Nacional del Congreso. Por eso hoy tenemos un Congreso vaciado. Y si puedo dar respuesta a lo que le dije a todos siempre, nunca voy a votar distinto de lo que enseñé en la facultad. Hoy puedo decir, 20 años después, que a lo largo de 20 años, siendo oposición o siendo gobierno, jamás voté legislación delegada, jamás voté decretos de necesidad y urgencia, y voté todas las leyes en materia de derechos humanos. Y eso es quizás, a lo mejor, no, ustedes vienen a representar a aquellos alumnos a los que yo enseñé, y los que me conocen, y ya estoy muy vieja, me dicen igualita a lo que nos enseñaste cuando estábamos en la pérgola de la Punta San Sebastián. Y así terminaré mi vida política, en la presidencia o en la jubilación, pero nunca voy a pedir delegaciones si soy presidente, y siempre voy a mandar un decreto de necesidad y urgencia ese día, supongamos, en caso de un terremoto, al Congreso para que se pronuncie. Porque esa es la república que yo amé y que enseñé, que me enseñó Ilia cuando era chiquita. Yo lo traje a Ilia, don Arturo Ilia, acá, a dar una clase, ¿de verdad? En el aula 5. Y nunca más que hoy sigo creyendo en los mismos valores, en las mismas cosas, y enseñar eso, enseñar la ley, enseñar el orden constitucional. Ahí veo amigas mías titulares de cátedras. Tocó ser una generación, había una sola profesora titular cuando empezamos, era Eva, no era cuando yo fui. Sí, a los 30 nos años. Tocó, sí, Yo fui a los 30 años. Pero ¿quién estaba con ella? No, yo fui a los 30 ¿Vos años fuiste siguiendo la cerca? Belenda. Bueno, María, sí, ya sé que es María José. ¿Cómo no voy a saber? María José, así que nos tocó ser, en realidad no, había una que era primera, que estaba sola, ¿te acordás? No, en Civil 1. No sé de quién era. En Civil 1 era Monona Moando. Era junta a cargo de cátedra. Esa fue la Y primera. esa es la cátedra que yo la tengo. Sí. Y después empezó esta generación de profesoras que muchas de ellas llegamos a la titularidad de las cátedras de esta facultad. Cuando entramos eran todos hombres. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren hacerme una pregunta, pero creo que venir a rendir cuentas después de 20 años de haber sido, y fui convencional porque era profesora titular. Y si alguien me pregunta qué es lo que más me sirvió en la vida política, es saber y dominar de punta a punta la Constitución. Eso fue mi diferencia con el resto de los políticos en la Cámara de Diputados. Y si tuve los premios Conex y todos los premios y todas las cosas que tuve, que ya no quiero más un solo premio, menos quiero que me entierren y me lleven ahí al Salón del Congreso de la Nación con el espanto, la tierra. Esa diferencia política, por eso ustedes tienen que estudiar mucho, aún los que les gusta hacer política en cualquier partido, esa diferencia me la dio el dominio del derecho constitucional y el estudiar
en ese momento como estudio hoy, porque yo sigo leyendo más de 10 libros por mes, como leo desde los, qué sé yo, 8 o 9 años. Y cada vez que me toca un tema, yo lo vuelvo a estudiar. ¿Y saben lo que me pasa con los otros diputados? ¿Qué opinan? No estudian y no argumentan. Ah, yo opino que tal cosa. ¿Está? Opinar es mentir. Argumentar es buscar la verdad. La democracia en la Argentina opina de lo que no sabe y no vuelve a releer. Yo viste que ahora me acordé, la verdad que esta clase no la preparé, porque si la preparaba, además yo ya no quiero volver al derecho, ¿entienden? En realidad yo ya no quiero volver a nada. Porque ahora estoy en la filosofía y después tengo que estar en la lucha contra... Y además estoy muy preocupada siguiendo arriba el Fernández. Entonces no, estoy allá arriba de los muros. Pero si a mí me toca mañana tener un tema de derecho constitucional y de tratados, hago lo que dice, vuelvo, léanmelo, busquen acá, busquen allá, tráiganmelo, vuelvo a leer, busquen lo que sí sé, los libros, las páginas, como lo sabía cuando era, me caían, ¿te acuerdas que me caían las páginas en los exámenes? En la letrita chiquita le decía al profesor, está ahí abajo. Así que ustedes estudien siempre. No, la universidad a veces sirve para dos cosas. Sirve para buscar ejemplo a profesores, pero también, si les tocan muy mal los profesores, digan no quiero ser como él. Si algo les puedo decir de lo que yo aprendí en esta facultad, es que yo muchas veces dije, yo quiero enseñar, pero no quiero ser como este. Por eso me exigí tanto. Y la exigencia no está en comparación al otro, es decir, que si vos estudias 2 libros y el otro estudia un apunte, vos sos mejor. La exigencia es interior, es saber cada vez más y no se guarda en ningún conocimiento, porque el conocimiento que se guarda es como el avaro. Todo el conocimiento hay que darlo, todo. Si ustedes son abogados y después quieren ser docentes, todo hay que darlo, no hay que retener nada, porque lo mejor que les puede pasar a un docente es que sus alumnos estudien y sepan mucho más de él. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Tengo que devolver estos anteojos. La doctora se ofrece a contestar preguntas. Yo le voy a pedir que aclare una cosita y después dejo al auditorio que haga las preguntas que quiera. Una cosita que quiero que aclare la doctora, no yo, es que cuando se refirió al inciso 24, muy bien lo señaló, dijo que allí establecía que había normas de los tratados, que esas normas de los tratados eran supraconstitucionales, que eran infraconstitucionales pero supralegales. Y entonces dijo, bueno, acá adoptamos un sistema dualista, no monista, pero eso exclusivamente en relación al inciso 24, ¿no, doctora? Bueno, ¿y por qué? Porque esto guarda relación con otra cosa que dijo, que es que cuando eligieron en las condiciones de su vigencia, era, en cierta medida, ella sabía de lo que se trataba, que cómo iba a ser interpretado. Iba a ser interpretado luego... No, yo no sabía cómo. Ah, no sabía. Ah, bueno. Pensé... y yo estuvo del lado nuestro. Ah, bueno, porque lo que ocurrió es que, es cierto, la oposición o quienes se oponían a esto entendieron que, y esto lo escuchamos hace poco con los docentes, en agosto, en Santa Fe,
lo escuchamos de la boca de otro convencional constituyente también joven, en ese momento más grande que Lilita, porque tenía 39 años, que hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Era re buen mozo. Sí, sigue siendo, que es el doctor Rosati. Está joven, yo. Sí, está muy bien. Y entonces, muy bien conservado, quise decir. Dijo que se entendía eso, que debía ser en las condiciones de su vigencia, quería decir con las reservas de la Argentina. Pero que por suerte también dijo exactamente lo mismo que la doctora, que la primera interpretación, que son Giroldi, Café La Virginia, etcétera, Giroldi el primero, que conforme lo interpretan los órganos internacionales. No, en realidad dijo algo peor, dijo lo que nos sacaron. Dijo que son directamente operativos, que eso es en sus condiciones de su vigencia. Con lo cual, algo que nos sacó Parro lo puso la Corte. Pero yo cuando Enrique, el autor de la palabra vigencia es Enrique Paisao. Y que nadie se atribuye, porque estábamos como en un pupitre. ¿Y cómo resolvemos para sacar esa cosa horrible que quería poner? Y dijo en su vigencia. Yo dije, eso me encantó, porque nadie va a entender nada. Entonces, como había un famoso libro que dábamos en Derecho Constitucional que se llamaba Interpretando la Constitución. No, del español. Ese marroncito que era azulcito y abajo, no importa. Que explicaba la Constitución del 82, ahí decía tuvimos que cometer el pecado del consenso. No, pero por ahí anda, pero no me acuerdo. Yo después te lo voy a buscar, si vos le pedías a mi marido, a Miguel, podés pasar a la biblioteca, porque yo no pude retirar la biblioteca. Bueno, pero ese es así. No le vamos a contar la vida de estudiantes de nosotras dos. Porque esta señora está altamente académica. Pero hemos pagado muchas todas las profesoras titulares. Incluida la... Bueno, lo otro que quiero aclarar, que aclare, es, bueno, si no vamos a empezar a contar todo lo que hacíamos. Entonces, perdemos la apariencia de legitimidad. Hay una duda, porque hay algunos profesores que escribieron y queremos saber si es verdad. Siempre nos decimos con nuestro docente que vamos a averiguar con Rosario y demás. Es cierto que la primera intención de la convención, la primera intención de la Comisión de Tratados de Integración fue adoptar algo que venía diciendo Germán Vidal Campos, que era poner los tratados sobre derechos humanos por encima de la Constitución. Nunca. Muy bien. Bueno, eso es algo que siempre nos quedó picante. Es más, lo máximo que hicimos es llevarlo a jerarquía constitucional. Porque eso sí hubiera sido cambiar la parte dogmática, era imposible. Nosotros teníamos que tener, ¿está? Porque la habilitación de la reforma era para la norma de tratado y en la parte dogmática para cuestiones específicas, amparo, etc. Pero nosotros no podíamos tocar la parte dogmática de la Constitución, de modo tal que ese impedimento hacía que su máximo, ahora hicimos lo máximo, yo tampoco creo en que está por encima por la Constitución, yo en eso no creo. Yo todavía creo que aun cuando creo que no va a haber estados o naciones en el futuro, creo indispensable mantener la Constitución como norma, incluso de los tratados internacionales que no son de derechos humanos, o a la par, si son complementarios, o por debajo. Yo todavía no creo que haya que ceder, salvo en los casos que dice así, que respeten el orden democrático y los derechos humanos, lo cual vos podés dictar normas supranacionales, por ejemplo en el Mercosur, pero siempre y cuando respeten el 75 inciso 22. Y vos no podés firmar cualquier acuerdo que no respete ni los derechos humanos ni el orden democrático. Es decir, un poco la carta de la OEA. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere hacer preguntas? Levanta la mano y yo llevo allá hay una persona. Sí, buenas tardes. Una pregunta de sentido común. En el artículo 75, inciso 17, habla de nuestros aborígenes. Se ampara a nuestros aborígenes. Sin embargo, el domingo vimos cómo en
se los persigue en un programa televisivo. Mi pregunta es, ¿qué más hay que hacer para que se lo ampare a nuestros aborígenes? Amparo. ¿Amparo? Amparo hay que hacer y hay que llegar a la Corte y hay que llegar a la Comisión Interamericana de... Vení, buscame, Marta, porque yo ya no leo más, mija, yo estoy agotada. Digo, Abraham, déjame acá. No, yo estoy tan cansada de enseñar esto, porque la han violado tantas veces. ¿Saben lo que es 20 años pelear para que no la violen a esta Constitución? Acá hay alumnos indígenas. Presente. Decime, ay, no saben que esto fue una cosa tan graciosa. Miren, les voy a contar, inciso 17, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Que eso está bien, está muy bien, porque ahí lo que se peleaba era que no querían reconocer la preexistencia de las naciones indígenas. ¿Saben qué decía uno de Buenos Aires? ¿Cómo el que hizo el núcleo de coincidencias básicas? García Lema decía, nos van a hacer la guerra, nos van a tomar el territorio. Entonces yo le digo, ¿pero vos no conocés a los hermanos indígenas? Nos van a hacer la guerra, van a tener dinero. Le digo, ¿vos sabés la pobreza en la que viven los hermanos aborígenes? Yo te llevaría al impenetrable. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La diferencia, el prejuicio terrible que se vive en otros lugares de la Argentina, no en este caso, donde hay discriminación, pero por lo menos no hay un prejuicio tan enorme, porque después hay otra categoría que se llaman que yo puse los indigenistas urbanos. Los indigenistas urbanos son una categoría social muy peligrosa, que les voy a explicar en qué consiste. Dice que son pro-indigenistas porque hacen actos, están en un indígena, le ponen una pluma, aplauden y los despiden. Eso también está. ¿Entienden? Que ser progre es ser indigenista urbano, pero que en realidad tampoco le importa si son hermanos nuestros. Dije, ¿sabes qué pasa? Vos te subís con un todo, ahora sé que son los com, yo no sabía. Yo decía, che, ¿quiénes son los com? Y yo vivía con ellos, y frente al campo estaban ellos, y los nombres de ellos son divinos, se llaman Mitre, Sarmiento, Moreno. Lilita, dame el movicón y la tarjetita. Muy bien. Garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Yo estoy poniendo algo más en el proyecto de educación, que en el proyecto educativo argentino, en realidad los manuales tienen que contarles a todos también la historia cultural y que ellos tienen que conocer parte del idioma indígena. Porque el problema acá es que los indígenas pueden tener el doble idioma, pero no se los obliga a los chicos argentinos a conocer el idioma de sus otros ciudadanos. También lo tienen que saber. Y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan. Ahí la propiedad, vieron que es comunitaria, es decir, enajenable, ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Y acá está el problema, porque no se puede obtener crédito. Pero está bien que no se obtenga crédito, porque si no se los van a ejecutar. Y se quedan sin las tierras. Y si hay parcelas, entonces lo que falta acá incorporar es un crédito especial del Banco Nación, que no se incorporó, ¿está? Porque si no, se pierde los van y lo compran por 2 pesos, ¿eh? Se le van y le compran la tierra por 2 pesos. Y dice, asegure la participación, bueno, ¿qué quieren saber de esto? El amparo, chicos, el amparo, en todo. Yo sabía que había una resolución que no sé si derogó de la Universidad del Nordeste, de que no se le podía pagar a los de Formosa. ¿Sigue? Eso es una barbaridad. Contra esa resolución hay que interponer un amparo. ¿No se le podía qué? ¿Pagar?
claro, que no comprende a los formoseños. Y los chicos con que están acá son de Formosa. Esa resolución de una universidad nacional es discriminatoria. Y contra eso se puede interponer un amparo. Y si te falla en contra la Suprema Corte, que no te va a fallar, se tiene que llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que empezar a hacer lo que se llama positivismo del combate. Ahí veo un concejal de la coalición 6. Positivismo de combate es lo que hacían los brasileros. Es decir, positivismo de combate es aplicar el derecho y ordenar que se cumpla. Y hay que hacerlo. Y hay que obligarlos a los jueces. Hay muchos jueces que lo van a hacer, ¿eh? Pero si no, hay que obligar a la... Miren, cuanto más arriba es, más duro son. Busquen una mujer juez que siempre va a ser más flexible en esas cosas. Pero cuanto más arriba llevan, más grandes son las personas que están en los cargos más difíciles, más cerrados son. Pero si se cierra la Suprema Corte, la Comisión Interamericana, y también puede pasar otra cosa, que un grupo de indígenas se presente directamente como denuncia ante la Comisión Interamericana, relatando todo el maltrato y se dé una audiencia. Yo ahí los puedo acompañar. Armen los alumnos de la facultad como trabajo práctico esto. ¿Quieren defender a sus hermanos? Hagan eso. Ayuden, que mira, ahí tienen profesoras titulares bárbaras por acá, que se pongan todas a trabajar, hagan la denuncia. Yo la puedo firmar porque suspendí mi matrícula de abogada para no hacer plata con mi prestigio personal, pero después que me jubile voy a volver a ejercer y los ayudo a la... Pero yo los acompaño a Washington y todo. Hay que hacer amparo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí llegó la década. ¿Allá hay otra pregunta? Doctora, le quería consultar su visión sobre cómo queda conjugado para usted el concepto de igualdad de ley del artículo 16 con la reforma introducida en el artículo 275, inciso 23. La de la igualdad. No, porque, a ver, esto es Rawls. Rawls dice así. ¿Saben quién es Rawls? ¿Está? Rawls es un neocontractualista americano en los términos de lo que fue Locke, de lo que fue Rousseau, etc. Entonces él dice lo siguiente: dice que nosotros deberíamos prefigurarnos un contrato social, un modo de relacionarnos sobre un pelo de ignorancia, es decir, donde ninguno de nosotros, para hacer el contrato, para imaginarnos, es una hipótesis, nadie sabe cómo le va a ir en la vida, nadie sabe. Entonces nosotros decidimos crear la sociedad con la mayor cantidad de libertad posible que sea compatible con la libertad de los otros. Pero efectivamente va a haber ganadores y va a haber perdedores. Que cuando el otro problema que se presenta es desde dónde inician la carrera. Porque si bien es una hipótesis de trabajo que todos ignoramos de cómo nos va a ir en la vida, lo cierto es que hay privilegios de nacimiento. No es lo mismo nacer en un hogar rico que en un hogar pobre, en un hogar con cultura que sin cultura. En un hogar aborigen que en un lugar no aborigen está. Esto estaba en relación además a los negros. Entonces lo que se dice es, la igualdad de todos ante la ley también supone no solo la formalidad de la igualdad, que esconde la realidad desigual, sino que el artículo 16 incluye la posibilidad de leyes aparentemente desiguales que sin embargo lo que buscan es la igualdad, porque si no el artículo 16 sería solo un valor formal, y no es un valor formal, es un valor real. Consecuencia, la discriminación inversa es dar un cupo, es lo que se llama dar más al que en menos condiciones está, para ir igualando las posibilidades. Esta Universidad del Nordeste tendría que tener un cupo para los hermanos indígenas,
porque esto está obligado por el artículo 75, inciso 23. Y tendrían que tener becas y ser pagados. Pero antes pudo ser el cupo de las mujeres. En el caso de los Estados Unidos, algo que peleó mucho Martin Luther King, mucho, tienen que leer el discurso de Martin Luther King, ¿ustedes lo vieron? Búsquenlo en internet, chicos, Martin Luther King, el discurso de la libertad. Búsquenlo y se enamoran, hay usted que le gusta derecho. Yo estoy enamorada de Martin Luther King, pero murió hace años, si no yo me casaba con ese negro. Entonces, él peleó por esto, era el cupo básicamente para los negros. Y dirán, ¿es transitorio? Seguramente. Pero es ese cupo el que permitió el ingreso a universidades a los negros y es el que permite que hoy tengamos el primer presidente negro de la historia universal, siendo minoría en un país de mayoría, donde la abuela de Michelle Obama fue esclava. Este es el producto de una legislación, pero también de una actitud que lleva a la igualdad. Entonces, creo que lo que corresponde en el Nordeste es el cupo por parte de la Universidad Nacional y que no puede tener discriminación por lugar de origen. Es un cupo que lo deben dar todas las universidades nacionales para poder ser subsidiados, entrar y además tener ayuda particular por las comunidades donde viven y poder tener esas carreras universitarias. Y si no se hace, lo pueden hacer ustedes por amparo, hagan organizaciones gubernamentales. El Papa Francisco, yo no lo conozco al Papa, lo conozco a Jorge Bergoglio y tuve una íntima, personal relación espiritual con él. Pero él dijo una palabra que es maravillosa. Yo no esperé a que él la diga, pero que me encanta. Háganlo.